Shabbat Shalom a todos. El Eterno les bendiga. En esta semana nosotros estamos estudiando la Parashat Va'era. Ya es el último día, de hecho la última instancia de estudio. En general, en la vida, ¿cierto?, judía, en la vida sinagogal, en las tardes de Shabbat se lee la siguiente Parashá. De hecho, ya se lee la siguiente. Se hacen unas pequeñas lecturas de la porción que viene adelante. Así que ya esto es lo último que nos queda de la parashá de esta semana. La parashá llamada Vaerá. Vaerá, ¿cierto? Que tiene que ver con el verbo ver, mostrarse, dejarse ver. ¿Ya? Y significa eso. Me mostré o me mostraré, literalmente también. Y el título de esta porción que he colocado, ¿cierto? Aquí se llama Los Patriarcas versus Moshe. En realidad no vamos a avanzar mucho en la historia, sino que nos vamos a detener en la primera aliyá, en la primera parte de la porción, y tiene que ver con los primeros versos, más que nada. Así que de eso va a tratar al menos el comentario que yo les quiero compartir en esta mañana, bueno, este mediodía ya. Primero que todo, hablar, ¿cierto?, de un poco el resumen de la parashá semanal. Parashat Ashavua. Bueno, la parashá, ¿cierto?, de esta semana está situada en el año 2448 del calendario judío. Es decir, estamos hablando hace 3300, 3330 años quizás, por ahí. Casi puros tres, ahí en la fecha. Y Moshe había ya, se había enfrentado, ¿cierto? Antes de esta porción, bueno, él ya se había enfrentado sin éxito ante el faraón para, ¿cierto?, tratar de liberar al pueblo de Israel, a los israelitas. Ahora la situación estaba y había empeorado, no había mejorado para nada. Y el Eterno, ¿cierto?, Hashem le asegura a Moshe que de hecho esto estaba recién comenzando. Esto no había terminado, ni era el fin que le haya dicho que no, Faraón, sino que esto recién estaba por comenzar. Así que el Eterno, ¿cierto?, le habla a Moshe y le dice realmente, yo los tomaré, los sacaré, los redimiré, los libertaré de esta nación. Y le recuerda las promesas, ¿cierto? Así que, y esas son las promesas que nos recuerdan también a la ceremonia de Pesaj, la Pascua, donde se toman 4 copas, cada una por cada una de esas declaraciones que el Eterno le recuerda a Moshe, de acuerdo a su obra que iba a hacer para los israelitas. Luego, ¿cierto? En la segunda y tercera liyot se habla del linaje, ¿cierto?, de alguno de los hermanos, de los hijos de Jacob, y también el linaje de Moshe, ¿cierto? En cuanto a primogénitos, se tocan allí a los mayores y también la tribu de Leví, de donde viene Moshe. Se nos dice también que Moshe tenía 80 años y Aarón tenía 83 años. Ayer comentamos brevemente que realmente las revoluciones en la historia difícilmente las hace la gente mayor, la gente anciana o ya que tiene sus años. Es difícil ver eso, pero al menos en la historia, ¿cierto?, de la Torá, no solo en esta, sino en las anteriores también, vemos cómo realmente quienes han cambiado el curso del mundo, de la historia, ¿cierto?, también en cuanto al pueblo de Israel, sobre todo, fueron personas mayores, Abraham, Sará, que en su vejez también tuvieron hijos, un hijo, ¿cierto? Así que vemos que en realidad para el Eterno la edad no es un impedimento. Así que si alguien quiere decir, no, es que yo ya tengo muchos años, bueno, el Eterno llamó a Moshe a los 80 años para hacer una gran tarea, una gran labor. Y 83 años tenía Aarón, y 90 años tenía Abraham por allí. Entonces, realmente la edad no es un impedimento para él. Pero bueno, cada cual tiene su propio impedimento. O cada cual sabe, mira, este es mi punto débil. Y Moshe también lo tenía y también lo comunicó, ¿cierto?,
al Eterno realmente en esta circunstancia. Le dijo, mira, yo tengo problemas también. O sea, aparte de la edad, que quizás no era tanto su problema, sino era el habla. Bueno, realmente se nos muestra que estos dos hermanos eran como uno solo. Ambos eran uno solo y eran un mismo corazón, por así decirlo. Tenían la misma voluntad, seguían un mismo camino y el Eterno iba a llevarlos adelante en una gran travesía, realmente. Esa travesía, ¿cierto? Que eh, llevaría a la libertad del pueblo de Israel, lograda a través de dos hermanos, algo bastante peculiar, ya que hasta este momento, ¿cierto? En la Torá, los hermanos no se llevaban bien, se buscaban para matarse, pero aquí vemos dos hermanos trabajando juntos y en armonía. Inem tov umanaim shevet achim gam yachad. Mirad cuán bueno y delicioso es cuando los hermanos están juntos en armonía. ¿Cierto? Ese salmo está dicho justamente por estos dos hermanos, Moshe y Aarón. Ese hermoso salmo también nos recuerda palabras bastante bellas, ¿cierto? Que dice cómo realmente es la bendición de Dios hacia su pueblo. Pero recordemos a estos dos hermanos para hacer una mención honrosa, ¿cierto? A ellos dos en este mediodía. Ya. Dice, la Torá Hu a Aarón u Moshe. Esto o este es Aarón y Moshe. Literalmente en hebreo dice él es Aarón y Moshe. No dice ellos son. En hebreo dice Hu Aarón y Moshe. Él es Aarón y Moshe. Es decir, eran como uno solo. Y nosotros podemos aprender de ellos realmente, de toda su historia, varias cosas. Pero de lo más relevante, nosotros sabemos que de Moshe se recibió y se transmitió la Torá. Por lo tanto, el aspecto de Moshe, si uno lo quiere llevar a nuestra propia vida, representaría como la propia Torá. Moshe es como la Torá en nuestra vida, es como el estudio de la Torá y el cumplimiento de sus mandamientos, sus mitzvot. Y por otro lado, Aarón era un sacerdote, llegó a convertirse en el Cohen Gadol, el primer Cohen Gadol oficial, ¿cierto? Sirviendo allí el sumo sacerdote. Por lo tanto, Aarón representa también nuestra conexión con Dios, con el Eterno. Es decir, nuestra conexión que es la oración, la plegaria. De tal manera, ¿cierto? Como lo hacían en los sacrificios y en todo el servicio ofrendado por los Kohanim, los sacerdotes. Entonces, de esta manera, a veces se menciona en la Torá primero a Moshe y después a Aarón. Dice, y este es Moshe y Aarón. Pero en otras partes dice, y este es Aarón y Moshe. Y después dice, y este es Aarón y Moshe. Y después este es Moshe y Aarón. Y se nos van intercalando. Y a veces esto nos puede enseñar una pequeña lección ética de Musar. A veces necesitamos primero estudiar, conocer la Torá y los mandamientos para relacionarnos, ¿cierto?, apropiadamente con el Eterno antes que la plegaria. Pero a veces, o la oración, pero a veces es necesario primero recurrir, ¿cierto?, a conectarnos con el Eterno a través de la plegaria, la oración, la tefilá, y después dedicarnos, ¿cierto?, al estudio o al cumplimiento de los mandamientos. De alguna forma, la vida de ellos dos representa eso, la vida de la Torá, el cumplimiento, y la vida de la plegaria o el sacrificio de labios, la conexión con Él. Y a veces primero hay que orar y hacer las cosas después, pero a veces primero hay que hacer las cosas y orar después. Bueno, en la historia, ¿cierto?, del pueblo de Israel en Egipto se denota un poco esto. El pueblo, ¿cierto?, clamó, dice el libro de Shemot, clamó y el Eterno oyó su voz. Bueno, ¿qué es lo que hay que seguir haciendo? ¿Seguir clamando? Bueno, Moshe no tenía alternativa. Moshe, más que orar, lo que tenía que hacer es hacer, ¿cierto? Entonces, en un momento había que orar, pero en otro momento hay que hacer. Y así es parte también de la vida, de lo que nos va deparando también nuestra propia vida. A veces recurrimos a lo uno o a lo otro, pero no siempre tenemos que quedarnos en la acción. A veces hay que esperar, tener fe, y a veces hay que tener fe y no actuar precipitadamente. Es difícil todo este aspecto, pero
ellos actuaron como una unidad, en perfecta unidad. Y no había manera de redimir a Israel si no era actuando en perfecta unidad, los unos con los otros, ¿cierto? Moshe y Aarón, el corazón de Israel y las acciones de Israel. Las dos cosas tenían que ir de la mano. Y esto es lo que vemos a lo largo de en la historia del Shemot, del Éxodo, de la salida de Egipto. Bueno, continuando con el resumen, ¿cierto? En la cuarta aliyá, ya vemos cómo Moshe realiza, ¿cierto? A través de su vara o su bastón, un milagro. En la cual, ¿cierto? Donde la vara se convierte en una serpiente. Y luego, ¿cierto? Realizaría esta y la segunda plaga. Luego, ¿cierto? Moshe en la quinta aliyá realizaría ya vendría la tercera plaga o el azote, ¿cierto? Como ayer comentaba Natanael por allí, en el judaísmo se les conocen más que las 10 plagas, se le conocen como azotes o como castigos, 10 castigos, eh, las 10 makot, o las 10 o una macá, que sería un azote. Cada plaga fue un azote para Egipto, fue un juicio, fue una manera de castigo. Entonces se le conoce de esa manera, no como 10 plagas eh, que puede haber plagas a lo mejor en cualquier lugar, sino que realmente estas plagas tenían un propósito, un fin. Y quien administró todo esto, obviamente fue el Eterno, por eso se le llamaron 10 azotes. Entonces él realizaría ya la tercera plaga y la advertiría al faraón de la cuarta plaga, que las vamos a mencionar enseguida. En la sexta aliyá se llevan a cabo la cuarta, la quinta, la sexta plaga o los azotes, ¿cierto? Y Moshe advertiría también de la séptima que vendría a Egipto, al faraón. Finalmente ya la séptima aliyá, coincidentemente también lleva la séptima plaga y el faraón todavía endurecía su corazón para no dejar ir al pueblo de Israel de Egipto. Así que todo este es el juego, ¿cierto? Que se nos presenta en la parashá, donde el Eterno le dice, deja salir a través de Moshe, ¿cierto? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo, ¿cierto? Pero no. Venía la respuesta, no. Y se endurecía más su corazón. Entonces, en esta porción, Vaera, lo que nosotros vemos, ¿cierto? Son estas 10 plagas o 10 azotes, como se les conoce en el judaísmo. Estas cosas que fueron, ¿cierto? Un juicio también para Egipto. Hay una pequeña historia, bueno, esto basado, ¿cierto? En hechos reales. Bueno, en una clase, ¿cierto? En una escuela, resulta que se iba a hablar, en una escuela judía, se iba a hablar de justamente este tema. Entonces la profesora le dice a la clase, hoy día vamos a aprender sobre las 10 plagas. Le dijo a toda su clase. Entonces una de sus alumnas se adelantó y le dijo, Aarón causó las 2 primeras plagas al golpear el río Nilo y apuntarla con su vara. Y luego, pero Moshe no pudo hacer lo mismo porque el río lo había salvado a él. Por lo tanto, él no azotó el río Nilo. Le contestó uno de sus alumnos. Una buena respuesta, ¿no? Y ahí tenemos una explicación también rabínica detrás. Fue Aarón quien golpeó, ¿cierto?, el río y no Moshe, porque Moshe había sido sacado de esas aguas. Tenía gratitud, ¿cierto?, por esas aguas. Pero entonces había sido Aarón el que hizo todo esto. Entonces, al ver la profesora que realmente habían personas que se habían preparado para la clase o que les gustaba todo esto, se habían anticipado, le dice, bueno, mira, ya que sabes mucho de la porción, qué bueno que has estudiado, te quiero hacer una pregunta también para reflexionar. Entonces todos quedan ahí pendientes de qué es lo que les va a decir. Y le pregunta a ella, ¿por qué trajo las plagas Dios, cierto, a los egipcios en primer lugar? Entonces le responde el mismo que le respondió hace poco, la misma niña le dice, porque merecían ser castigados, azotados, ¿cierto? Pero le, le responde la profesora, pero Dios podría realmente juzgar a los egipcios de maneras diferentes.
¿Por qué eligió castigar a los egipcios con, con plagas extrañas, diferentes y tan milagrosas? Podría haberlo destruido solamente en un instante, haber quebrantado al faraón y haber dejado salir al pueblo. ¿Por qué fue necesario que hubiesen 10 plagas? ¿O por qué éstas se multiplicaron? ¿O por qué incluso duraron, como nos cuenta la tradición, varios meses todo esto? O sea, ¿por qué hubo tantos milagros y todo esto que sucedió? Entonces, toda la clase en realidad no sabía qué responder, no tenía una idea clara, pero continúa diciendo la profesora, ¿qué es lo que dice la escritura? Cuando Dios le dice a Moshe que le dijera al faraón que dejara ir, ¿cierto? A los israelitas de Egipto, ¿cuál fue la primera reacción del faraón? Le contesta a la clase, yo lo sé, le responde la misma niña. Y el faraón le preguntó obstinadamente de nuevo, ¿quién es este Dios para que yo deba obedecerlo o escucharlo? Entonces le responde la profesora de una manera bien sencilla. Bueno, los egipcios no creían en Dios, así que eh, Dios los castigó trayendo las plagas sobrenaturales y estos milagros los obligaron también a aprender acerca de Dios y a darse cuenta de cuán grande es Él. Y no hay otra explicación, bueno, puede haber más explicación, pero la explicación más sencilla. ¿Por qué Dios azotó, y lo dice la misma Torá, ¿cierto?, al pueblo de Egipto? ¿Por qué todo esto? Para engrandecer su nombre en Egipto y extenderlo por todas las naciones. Era una manera también de respaldar, ¿cierto?, al pueblo de Israel que emprendería un viaje, donde sus enemigos obviamente serían más grandes que ellos, más fuertes que ellos, estarían más preparados. Pero, finalmente, ¿quién iría delante de ellos? El Dios de Israel. Y el Dios de Israel era grande, hizo milagros. Todos escuchamos las cosas que hizo. Por lo tanto, tendríamos respeto de este pueblo, por todo lo que su Dios hizo con ellos. Era una manera de castigar, ¿cierto?, al pueblo de Egipto, de enjuiciar a sus dioses, porque cada una de las plagas está relacionada con los dioses que se adoraban en Egipto, pero a la vez era una manera de respaldar al pueblo de Israel en su travesía y decirles, yo voy delante de ustedes, mi nombre va delante de ustedes, yo soy grande realmente, para que sepan que es así, al gran país, ¿cierto?, a la gran potencia, en ese momento, yo los azotaré, los castigaré y sabrán que fui yo. Así que ahí tenemos una explicación también. ¿Por qué pasó lo que pasó? Vemos, ¿cierto?, eh, en este relato, como ya lo mencioné, las 10 plagas, o como se conocen en hebreo, Eser Makot, las 10 plagas, o los 10 azotes. Creo que voy a seguir diciendo plagas, lo siento. Pero los 10 azotes, los 10 castigos. Las Eser Makot. ¿Cómo comenzó todo esto, cierto? Allí vemos en la imagen, un poco en hebreo, ¿cierto? Todo este asunto. Primero, ¿cierto? Tiene que ver con, bueno, primero lo que pasó fue el convertir la vara, ¿cierto?, en serpiente. Fue la primera señal que hizo él. Pero luego vinieron una serie de circunstancias. Ahí vemos, por ejemplo, la plaga, ¿cierto?, de la sangre, por ejemplo. El río se convierte totalmente en sangre. Vemos también que viene la plaga de las ranas, Shejin, ¿cierto?, que se llama, donde todo se llena, ¿cierto?, de estas ranas. Luego también vienen piojos, ¿cierto? Algo, o pulgas. Perdón, serían como, sí, más que nada piojos, me imagino, así como garrapatas. Todo esto que vendría a las personas y al ganado. Luego también vendría algo peor, ¿cierto? Vendrían realmente úlceras a la piel. El ganado también se llevaría una gran sorpresa también al ser aniquilado, picado y tantas cosas que pasaron. Aquí hay una pregunta, dice, ¿cuánto tiempo duraron estos azotes? Bueno, según los sabios duraron varios meses. No fue un asunto de días, sino que fue un asunto de meses. Lo cual lo hace todavía más difícil, ¿no? Porque vivir una situación, imagínense, nosotros tenemos una y todo el mundo se paralizó con una. Y resulta que se pudo contener. eh, de hecho, se pudo evitar, ¿cierto? Porque en realidad no ha sido
una plaga o una peste tan terrible como lo fue, no sé, la gripe española, otra en otros tiempos, porque realmente hoy día se sabe cómo detener esto. Claro, el punto es que hay que sacrificar muchas cosas, pero imagínense el pueblo en Egipto, o sea, meses con todo esto, pero no con una, sino con varias y bastante agresivas. Y finalmente todo lo que ellos se habían enriquecido también luego de que Joseph había hecho grande Egipto, cada una de esas cosas empezó, por así decirlo, a carcomerse, empezó a ser desintegrado. Al no reconocer también, ¿cierto?, el pueblo de Egipto, lo que habían vivido, el faraón, ¿cierto?, de donde habían recibido, empieza todo esto también a perderse. Bueno, duró varios meses todo esto. Exactamente no lo sabemos, no salen las fechas como aparecen por ejemplo en el diluvio. No tenemos todas esas fechas, pero sí se sabe que duró meses, según la tradición. Así que bueno, seguimos viendo saltamontes, eh, plagas realmente difíciles, ¿no? Que se comen todo, que el ganado, que la tierra, que los frutos, que las casas, que uno mismo, ¿cierto? Que las úlceras y más encima granizo. Difícil, ¿no? Todo esto. Una situación muy compleja. Pero dice que en la ciudad de los israelitas no había ninguna de ellas, ¿cierto?, que tocara sus moradas, sino que estaban bien. Pero aún así, usted imagínese, mirar a su alrededor y ver todo el desastre y que en su casa esté bien, es motivo para agradecer. Sabemos, ¿cierto?, que caerán 1000 y 10.000 a nuestra diestra, pero a nosotros no llegarán, no tocarán. Confiamos en su palabra, que realmente nuestros enemigos podrán rodearnos, pero no llegarán a nosotros. Pero aún así una situación compleja, ver todo esto que estaba sucediendo. Algo muy difícil. La parashá culmina, ¿cierto?, con un escenario algo similar. Granizo de fuego y agua. Algo que ya devastaría, ¿cierto? Y lo último, o sea, si algo hubiese quedado rescatable de todo lo anterior, de la primera cosecha, de la cosecha temprana que tendrían en Egipto y los animales, todo se destruiría, ¿cierto? También con esta siguiente azote, que sería el granizo. Así que bueno, toda esta situación fue muy, muy compleja para todos, realmente. Pero antes de llegar a eso, que es lo que yo quiero mencionar en esta semana, al menos, es también una diferencia que hay entre Moshe y los patriarcas. Una diferencia que es notable y también podríamos decir que era necesaria para llevar al pueblo de Israel a la libertad, pero también involucró un escenario diferente. Moshe no actuó conforme a lo mismo que los patriarcas. De hecho, hasta aquí hemos visto que incluso Moshe mató a un egipcio. No así vemos de los patriarcas, o sea, ellos no buscaran matar a nadie. Puede haberse enfrentado en alguna batalla, alguna guerra, porque así no había otra opción, pero ellos no buscaron ajusticiar con sus propias manos. Entonces, vamos a hablar un poco de esto, de este inicio, de esta porción. ¿Ya? Debemos recordar, ¿cierto?, lo que aparece en la parashá de la semana. Quiero leer también entonces eh, lo que fue también la primera liyá. Ya la leímos, pero quiero nuevamente mencionarla. Dice, para ponernos en contexto. Y continuó hablando Dios, ¿cierto?, el eterno Moshe, y le dijo, yo soy el Señor, soy Adonai. Y me aparecía Abraham, Vaerá, a Isaac y a Jacob, como el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Mas por mi nombre, Adonai Yod He Vav He, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, ¿cierto? La tierra donde peregrinaron. Y además he oído el gemido de los hijos de Israel, porque los egipcios los tienen esclavizados, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy Adonai, os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, os sacaré. Os libraré de su esclavitud, os redimiré con brazo extendido, con juicios grandes, y os tomaré por pueblo mío,
y yo seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy Adonai, vuestro Dios, vuestro Elohim, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Yo os traeré la tierra que juré a dar a Abraham, a Isaac, a Jacob, y os la daré por heredad. Yo soy Adonai. De esta manera habló Moshe a los hijos de Israel. Por ello no escucharon, pero ellos no escucharon a Moshe, a causa del desaliento y de la dura servidumbre. Entonces Moshe, el Eterno le dijo a Moshe: ve y habla a Faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los hijos de Israel de su tierra. Pero Moshe habló delante de Adonai diciendo: he aquí, los hijos de Israel no me han escuchado. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de palabra? Entonces Adonai le dijo a Moshe y a Aarón, y le dio órdenes para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Nos vamos a centrar en esta lilla y lo que fue el término también de la anterior porción. ¿Qué es lo que pasa aquí? El Eterno le dice: yo me mostré primero a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo les prometí esto. Esto pasó. Yo escuché el clamor. Yo me comprometí a librarlos. Y les di las 4 promesas, ¿cierto? Que nosotros recordamos en Pesaj. Como dice allí: los sacaré debajo de las cargas de los egipcios, los libraré de la esclavitud, los redimiré con brazo extendido y juicio grande, y los tomaré por pueblo mío, y seré vuestro Dios. Y sabréis que yo soy Adonai, vuestro Elohim. 4 promesas. ¿Pero qué le dice Moshe? Pero ellos, bueno, Moshe en realidad fue y no lo escucharon. Y él le dice al Eterno: pues, ¿cómo me va a escuchar Faraón? Nos vamos a centrar entonces en esta escena en particular. Y la diferencia entre Moshe y los patriarcas. Entonces resaltemos esas palabras. Dice: ve, habla al Faraón, rey de Egipto, y dile que deje salir a los hijos de Israel de su tierra. Pero le dijo: he aquí, ni siquiera los hijos de Israel me escucharon. Entonces, ¿cómo me va a escuchar Faraón? Y aquí hay un punto interesante. Moshe comparó, igualó, ¿cierto?, la falta de voluntad de los israelitas de aceptar el mensaje que Moshe les llevó con la actitud del faraón. Es decir, si ellos no escucharon, él tampoco va a escuchar, o menos va a escuchar él. Entonces él hace una comparación. Esa comparación es algo que a nosotros nos tiene que dar vuelta también, para reflexionar sobre ello. La comparación, por supuesto, requiere preguntas, ¿cierto? ¿Por qué compara realmente la falta de voluntad de los israelitas con la obstinación del rey de Egipto? ¿Son acaso lo mismo? ¿Es equiparable? ¿Es una buena justificación delante de Dios? No, es que, mira, no puedo hacer esto porque cuando intenté hacerlo con otra persona no me resultó. ¿Eso es una buena justificación? Decirle a Dios: mira, no puedo hacer esto porque ya lo intenté otra vez y no resultó. Si Dios nos está pidiendo que hagamos algo, es una buena justificación decirle: no, es que antes no me resultó. ¿Es algo adecuado para decir delante de Él: tú sabes que no soy capaz de hacer esto porque antes no fui capaz? ¿Es algo bueno, es adecuado decirle esto al Creador de todo, al que es capaz, el todo sustentador, el Shaddai? Bueno, aunque realmente el mensaje que le llevó a los hijos de Israel era prácticamente el mismo que tenía que llevarle al faraón, que era que iban a ser libres, ¿cierto? Y tenían que dejarlos en libertad. En realidad, para los hijos de Israel era un mensaje de liberación y de redención, pero para el faraón era un mensaje de sumisión y rendición. O sea, él tenía que rendirse, pero los hijos de Israel tenían que continuar adelante en la fe para ser redimidos. En cambio, Faraón tenía que someterse a la rendición, a someterse. Por lo tanto, hay una diferencia bastante significativa en las dos respuestas. O sea, si Moshe los compara, está comparando situaciones diferentes, ¿cierto? La Torá, ¿cierto?, dice que realmente ellos, los hijos de Israel, no pudieron escucharlo a él. ¿Por qué? Porque había una dura servidumbre, y también porque le faltaba aliento. No tenían ganas, estaban sin energías, no tenían fuerzas por la dura servidumbre y el duro trabajo que tenían en Egipto, ¿cierto? Pero cuando el faraón escuchó,
eso no fue porque le faltara el aliento, sino que era por arrogancia y por insolencia, ¿cierto? También delante de las palabras del Eterno. Entonces, ¿por qué relacionar estos dos mensajes, estas dos respuestas? ¿Por qué Moshe lo hace? ¿Y qué es lo que nosotros podemos aprender de esto? Entonces, lo que comienza diciendo la Parashat Vaera, realmente, al decirle a Moshe, yo me aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob, como el Shaddai, mas no me di a conocer a ellos por mi nombre, Dios Jebabje, etc. Yo hice con ellos, les prometí tanto y tanto, tanto, tanto. ¿Qué es lo que está resaltando el Eterno en este momento? La impaciencia de Moshe, la falta de paciencia, en otras palabras. Realmente el tema aquí es que Moshe estaba impaciente. Y lo que hace el Eterno es atacar este tema, la impaciencia. Atacar ese momento de donde todavía no comienza la historia, todavía no comienza la acción, todavía no hemos dado un paso adelante y ya estamos poniendo los peros. Y ya nos estamos quejando. Y ya estamos diciendo, pero mira, si no me resultó acá, ¿por qué me resultaría aquí? El tema es la falta de paciencia. Un símbolo también de la cobardía. Un símbolo de no tener valentía para ir adelante y al frente. Y este era el gran problema que Moshe tenía frente a los demás patriarcas. Era el gran problema, la impaciencia lo podía llevar finalmente a que no realizara todo lo que el Eterno le estaba pidiendo. Entonces al final de la parashat anterior, vemos que Moshe de hecho se queja delante del Eterno, porque no confía realmente en que tendría éxito en la misión. O sea, de verdad empieza a poner los peros, empieza realmente a decir, es difícil todo esto, pero mira lo que pasa acá, allá. Entonces, en vez de que las cosas cambien después de haber hablado con él, con Moshe, parece que siguen empeorando. Moshe sigue impaciente y sigue con excusas. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer el Eterno diciéndole estas palabras? Vaera, ¿cierto? Me mostré yo a Moshe tratar de aplacar un poco sus preocupaciones, diciéndole en realidad que las cosas están recién comenzando. Entonces, según Rashi, el famoso rabino, ¿cierto? De la Edad Media, él dice que realmente el Eterno comienza con un reproche. El Todopoderoso le habló a Moshe, habló las palabras de juicio severo. ¿Por qué? Porque utiliza el nombre Elohim, Elohim, que generalmente en la Biblia cuando aparece ese nombre se refiere a un atributo de juicio. Le dice porque Moshe se quejó sobre la situación de Israel. Entonces el Eterno le dijo, yo soy Hashem. Se puede confiar en mi palabra y yo recompensaré a aquellos que sigan mis caminos. ¿Cómo? A Abraham, Isaac y Jacob. Ellos confiaron en mí y yo cumplo mi palabra, como se los prometí a ellos. Y yo recompenso al que me siga mis caminos, le está diciendo. Yo me revelé a Isaac, a Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai, pero no les di a conocer mi nombre, Hashem, Yod-Heh-Vav-Heh. Nunca experimentaron mi nombre. En el fondo está diciendo eso, que denota que se puede confiar en que yo realmente voy a cumplir mis promesas. En el fondo, la explicación más sencilla, ¿cierto? De por qué le dice, no me he dado a conocer a través de mi nombre a ellos, aunque uno lee el libro del Bereshit y ellos le llamaban por su nombre, ¿por qué dice la Torá, yo no me di a conocer a ellos por mi nombre cuando ellos lo llamaban por su nombre? ¿Cuál es el tema allí? La explicación más sencilla, en el fondo, y apegada, ¿cierto? También en el sentido literal, es que el nombre del Eterno está asociado al cumplimiento de las promesas. Cuando el Eterno dice, yo soy Hashem, yo soy el Eterno, y pone su nombre es porque va a cumplir su promesa. Y realmente aquí le está diciendo, yo me voy a dar a conocer a ti a través de mi nombre. Yo cumpliré contigo las promesas que les hice a ellos también. Contigo las voy a cumplir, ustedes van a ver cómo se cumplen mis promesas. En cambio, los patriarcas esperaron las promesas, pero no todas las vivieron. Pero le dice a él, ustedes las van a vivir. Y por eso utiliza su nombre. Establecí un pacto con ellos para darle la tierra de Canaán, pero nunca vieron el cumplimiento de mi promesa en sus vidas. Pero con ustedes yo lo haré,
los estableceré en la tierra de Canaán. Entonces después de eso, ¿cierto? Hashem le confirma su promesa para sacar a los hijos de Israel en Egipto y llevarlos, por supuesto, a la tierra de Israel. El mensaje es por lo tanto el siguiente. Mientras los patriarcas, tus antepasados, tuvieron gran paciencia de esperar el cumplimiento de mis promesas, tú te resistes ante la primera señal de adversidad. Ante el primer no, ya estás poniendo los peros. O sea, todos ellos vivieron una vida de fe, de Muná, el padre de la fe, los padres de la fe, las madres de la fe, que aguantaron, soportaron todo eso, incluso vivieron toda su vida confiando en las promesas, aun cuando no las experimentaron, y a ti te ponen un pero y ya estás diciendo, o sea, te ponen un pero y ya tú te estás quejando, cuando todavía ni siquiera comienza todo esto. O sea, ante la primera señal de adversidad, das un paso o quieres dar un paso atrás. Moshe, no puede ser esto, esta impaciencia. Entonces estaba molesto, realmente, por la falta de paciencia de Moshe, o incluso podríamos decir, o el hecho de que lo haya dicho. Es natural que todos nosotros suframos o tengamos impaciencia muchas veces. A veces nos impacientamos y pensamos que las cosas van mal, van en peor, todo es un desastre, todo empieza a caerse, el mundo se derrumba y cada cosa empieza a caerse y inmediatamente nos vamos, nos decaemos en el instante. O a veces en la primera situación ya viene la caída. Primer tropiezo, ya no quiero seguir adelante. No, mejor esto lo dejamos allí y ya. Bueno, en la vida cuando hacemos eso, no solamente nos dañamos nosotros mismos, sino que a veces desaprovechamos oportunidades de ayudar a otros. Y a veces afectamos la vida de los demás. Moshe en este momento estaba prácticamente diciendo, los hijos de Israel no quisieron esto, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Menos me va a escuchar Faraón. Esto ya no tiene sentido. Seguir adelante. Y iba a perjudicar a todo el resto de Israel, el cual él tenía que llevar adelante un acto de redención, de salvación, de liberación, mejor dicho. Entonces, la impaciencia es realmente un rasgo que nos puede llevar muy en contra, nos puede jugar muy en contra en la vida. Y cuando demostramos la impaciencia, o sea, una cosa es sentir impaciencia, que a veces es muy natural. ¿O acaso los patriarcas no sufrieron de la impaciencia en sus corazones de esperar la promesa, de decir, bueno, tendré un hijo, vendrá, será verdad que tendré un hijo? ¿Qué le hace Sara? Bueno, ten un hijo con mi sierva. La impaciencia. Finalmente termina en situaciones que no son las más deseadas, cuando actuamos por impaciencia. No debemos actuar por impaciencia. Tenemos que ser pacientes. Nosotros no conocemos lo que los demás piensan o saben. No podemos llegar y actuar según nuestra impaciencia. A veces la impaciencia hilamos demasiado fino en las cosas que nos dicen o lo que pasa a nuestro alrededor y sacamos conclusiones apresuradas. ¿Qué hizo Moshe? Si no me escuchó el pueblo, tampoco me va a escuchar Faraón, cuando era totalmente diferente la situación. ¿Cierto? Entonces, la impaciencia nos puede jugar de verdad bastante en contra. Es algo que nosotros tenemos que trabajar en nuestra vida como Moshe lo tuvo que trabajar aquí. Por las palabras parece cierto que las palabras del Eterno no solamente tienen que ir, no solamente van de la mano con lo que comentó Moshe, sino con la actitud de Moshe. No solo con que lo haya dicho, sino con la actitud con la que colocó las cosas. Ahora, uno podría decir, pero es natural, pues, o sea, si uno tiene un papel que jugar y las cosas se ponen en contra, es natural que uno sienta que esto no va mejorando, o sea, esto ¿cómo se va a solucionar si más encima yo voy allí, le digo al faraón y más encima les pone cargas más duras todavía al pueblo? O sea, esto no está mejorando, esto está empeorando. Es natural, ¿no? Pero, eh, ¿por qué de hecho Dios hizo que Moshe anunciara la salvación inminente solo para que realmente pasaran por una situación más complicada todavía? O sea, ¿por qué tuvieron que pasar una situación más complicada antes de venir todo el proceso de liberación? Vamos a dar dos explicaciones.
La primera la quiero comentar ahora, sobre este tema, ¿ya? Y dos cosas para que nosotros reflexionemos y la podamos aplicar también a nuestra vida. El objetivo de este comentario. Aquí hay una pregunta, a ver, antes de hablar eso. ¿Se podría decir que la impaciencia de Moshe lo lleva a una falta de respeto? Sí, también. Porque la impaciencia de Moshe lo lleva a que él no considere el peso de las palabras del Eterno. Que les dijo, yo lo liberaré, yo lo sacaré, yo lo redimiré. Y de hecho le dice las 4 palabras clave, ¿cierto? Yo voy a hacer todas ahora con ellos. Yo ya te había dicho lo que iba a hacer. O sea, el ti es confiar, o sea, no confías en mi palabra. Yo a ellos no me di a conocer a través de mi nombre, pero a ti sí, porque yo te voy a cumplir. Entonces, no confiar en la palabra del otro, por supuesto, es una falta, lo puede llevar a una falta de respeto. Y la impaciencia. Si alguien nos dice, voy a cumplir esto, y no nos cumple, bueno, veamos. A ver, ¿nos dijo que lo iba a cumplir ahora o nos dijo que lo iba a cumplir? Ahí tenemos que ver. Oye, está bien, si alguien nos dice, oye, mañana te voy a traer esto y no lo lleva mañana, es natural, ¿cierto? Que uno diga, bueno, no me cumplió. Pero si el Eterno nos dice, yo voy a sacarlo, no le dice cuándo, sino que le dice, lo voy a hacer, empieza a hacer, a trabajar. Obviamente no confiar en su palabra nos lleva a una falta de respeto. Esto nos lleva a la impaciencia y a los malos entendidos también. Bueno, efectivamente, yo creo, al menos que sí, la impaciencia nos puede llevar a varios tipos de transgresiones finalmente. Ahora, cuando dice el Eterno, me aparecí Abraham, Isaac, Jacob, como el Shaddai, y con mi nombre no me debía conocer a ellos, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entonces entre los patriarcas y Moshe? Hay una explicación bien interesante que brinda el Rabí Teichtal, que se llama, en la Gemara en el Talmud. Él dice lo siguiente. En la Gemara se relata donde el Rabí Akiva decía lo siguiente, en la parte de abajo. Kol de Avid Rahmaná letaba vid. Una frase célebre del Talmud. Kol de Avid Rahmaná letaba vid. Que significa todo lo que el misericordioso, el Rahmaná, ¿cierto? El misericordioso hace, para bien lo hace. Todo lo que el misericordioso hace, para bien lo hace. O tiene un buen fin. ¿Ya? Él solía decir estas palabras. Pero el sabio Nahum Ish Gam Zu siempre proclamaba las siguientes palabras. Gam Zu Letová. También esto es para bien. Gam Zu Letová. También esto es para bien. Entonces, nuevamente, la frase de arriba dice, también esto es para bien. La frase de abajo, todo lo que el misericordioso hace, para bien lo hace. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos expresiones? Y aquí está la diferencia entre los patriarcas y Moshe. El Rabí Textal en la Gemara dice lo siguiente. La formulación del Rabí Akiva, es decir, la de abajo, ¿cierto? Todo lo que hace el misericordioso para bien lo hace. Reconoce que hay existencia de eventos en la vida desafortunados que realmente nos conducen a veces a cosas malas, pero finalmente llevan a un buen término. Kol de Avid Rahmaná, todo lo que el misericordioso hace, le tapa vid, para bien lo hace. Es decir, pueden haber cosas muy negativas en la vida, pero es para bien, finalmente resultan para bien. Sin embargo, según el Nahum Ish Gamsu, que se llama, todo lo que sucede es bueno en sí mismo. Gamsu le toba. Todo es bueno prácticamente. Todo en sí es bueno. Entonces la frase de arriba dice, Gamsu le toba, todo es para bien. Todo en sí es bueno. Todo es para bien. Como todo es para bien, no voy a juzgar si es algo negativo o muy positivo. No, todo es para bien. Pero la frase de abajo dice, Kol de Avid Rahmaná le taba vid. Todo lo que el misericordioso hace, sea lo que sea que haga, es para, lo hace bien, lo hace para bien, tiene un buen fin. Y esta es una diferencia, ¿ya? Entonces, la diferencia entre los patriarcas y Moshe tiene que ver con esta frase. Explican los sabios que el nivel de los patriarcas era el nivel de lo que aparece arriba, del Nahum Ish Gamsu. Gamsu le toba, todo es para bien. Ese era el nivel de los patriarcas. No importa lo que pasaran, lo que vivieran, las pruebas que se vinieran, lo que el Eterno les pidiera, vete de tu tierra, de tu parentela,
vete de tu casa, vete donde tu tío Labán, vete de acá, ándate para allá, no importa. Ok, seguimos la voluntad del Eterno, todo es para bien. No importa que mi hermano me persiga de muerte, bueno, todo es para bien. También esto es para bien, realmente significa esto. Gamsule Tová, también esto es para bien. Es decir, los patriarcas tenían este nivel, también esto es para bien. Viene una cosa negativa, una prueba, otra prueba, otra prueba, también esto es para bien. Ese era el nivel de los patriarcas. Nunca cuestionaron las decisiones de Hashem, en el fondo, del Eterno. Nunca cuestionaron al Eterno por lo que les mandaba, por las cosas que vivían. No lo cuestionaban. Moshe, por otro lado, sí cuestionó al Eterno. O sea, probablemente él entendía, obviamente, que el Eterno tenía razón detrás de lo que le estaba diciendo. Aún así, cuestionó. Ahora, le dice en un momento incluso, ¿por qué le has hecho mal a este pueblo? Moshe le dijo eso en un momento, en el Shemot, al Eterno. ¿Por qué le has hecho este mal a este pueblo? Moshe tenía una actitud diferente a los patriarcas. Moshe sí reclamaba. No, los patriarcas todo lo aceptaron, ¿cierto? Eran un nivel, podríamos decir, en este sentido superior. Todo lo que viene es para bien, no cuestionamos nada. Pero Moshe sí cuestionó. Entonces, ¿por qué Moshe cuestionó al Eterno? La Gemara también se explica que realmente el bitajón es un rasgo, o la confianza, bitajón significa confianza en hebreo, o seguridad. La seguridad en Dios es un rasgo muy encomiable, realmente, pero solo se refiere a los propios asuntos, es decir, lo de uno mismo. Uno puede tener confianza, seguridad, total fe con uno mismo, o sobre las cosas que a uno en la vida le pasan. Pero cuando se trata de aliviar los sufrimientos de los demás, no hay lugar para el bitajón. Uno debe tomar medidas. Y aquí está la diferencia también. Es decir, cuando se trata de mí, yo tengo que tener emuná, bitajón, confianza, seguridad, fe. Yo en mi vida tengo que confiar realmente en el Eterno. Todo lo que está haciendo, bueno. Baruch Hashem. Manda algo en la vida, Baruch Hashem. Es bueno. Pero cuando yo quiero solucionar el sacrificio o el sufrimiento, perdón, el sufrimiento de otras personas que lo están pasando mal, yo no les puedo llegar y decir, ah, pero confía en Dios y ya. Pues no, porque no hay lugar para el bitajón, sino para el masé, la actuación. Hay que hacer algo, hay que tomar medidas. Yo a mí me puedo dar el consuelo de que todo va a estar bien, de que tenga seguridad, confío en Dios. Pero no le puedo decir a alguien que, por ejemplo, tiene hambre, que no tiene que comer, confía en Dios, Dios te va a proveer. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Tomar una medida para aliviar el sufrimiento del otro. Yo no puedo decirle, ah, confía simplemente. Tengo que hacer algo. Y Moshe tenía ese corazón, esa actitud. Los patriarcas, Gamsule Tová, todo esto es para bien. Pero Moshe, el de David Rahmaná le estaba vid. Todo lo que el misericordioso manda, para bien lo manda, para bien lo hace. Todo lo hace para bien, pero manda cosas. Él manda cosas, todas las cosas que él manda, pero también tengo que preguntarme por qué las manda, qué es lo que está haciendo él. Y si yo quiero salvarme a mí mismo, claro, yo confío en él y ya. Pero si yo quiero ayudar a otros, tengo que hacer algo. No basta con decirles confía en Dios. ¿Qué es lo que dice, cierto? Yohanan, Amadville, el Juan Bautista. Si yo tengo a mi hermano que me pide de comer, no le voy a dar una piedra. O sea, le tengo que dar de comer algo, si me pide realmente. O si una persona necesita abrigo, tengo que abrigarlo, no tengo que decir que Dios te provea, que Dios te ayude, confía en Dios. Tengo que hacer algo por él. Tengo que empatizar con el otro. El corazón de Moshe era diferente al de los patriarcas en este sentido. No, ojo, no estamos diciendo que los patriarcas no tenían empatía ni nada de eso, sino que ellos se caracterizaron fundamentalmente por esa bitajón, esa confianza total en el Eterno. Todo era para bien. Pero Moshe sabía que sí, todo es para bien, pero el Eterno por algo lo hace, porque está haciendo algo. La frase de arriba dice, también esto es para bien. ¿Qué cosa? Da lo mismo qué cosa. También esto es para bien. Pero la frase de abajo dice, todo lo que el misericordioso hace, para bien lo hace.
él hace algo, ¿por qué lo hace? Y si yo quiero ayudar a otros, tengo que saber por qué y que esto vaya a mejor. O sea, yo estoy también jugándome la vida para ayudar a otros. Tengo que ver que tenga resultado, que haya una medida. Entonces, en algún sentido, esta actitud de Moshe también era adecuada o indicada porque Moshe tenía el corazón de anteponerse o interceder por el pueblo, de ver el sufrimiento de sus hermanos y ver que todo está yendo para peor. No puede ser. Tengo algo que hacer. Tengo algo que reclamarte, que decirte. Mira esto. Entonces, Moshe tiene que tener esta actitud si él quiere liderar y va a representar al pueblo de Israel. Y de hecho esa va a ser su gran característica de aquí en adelante. Entonces el Midrash también explica que eh, cuando vio que realmente Moshe hacía estas preguntas, también él vio lo que hay detrás de esto, que es el amor a los hijos de Israel. El amor y la compasión que sentía. Y el dolor que sentía en que él haber tratado de hacer algo para liberarlos, resulta que ahora están sufriendo más que antes. Él también se sentía responsable. Entonces no era simplemente de que lo llevó a faltarle respeto a Dios, sino que él también empezó a tomar parte de todo este trabajo. Yo también estoy siendo responsable. También necesito decir esto. Tengo que decirlo si voy a trabajar contigo, si voy a ser tu socio en esto. Tengo cosas que decir también. Para aliviar el sufrimiento de ellos tengo algo que hacer y que decir. Entonces podemos ver, por un lado, su impaciencia, ¿cierto? Pero cómo se manifiesta también a través de una empatía con los demás. Si esa impaciencia está bien canalizada, nos puede llevar, por supuesto, a buscar en la oración o en el contacto con el Eterno, a encontrar alguna respuesta más allá. No es que siempre todas las cosas van a tener una respuesta, pero en este momento sí. Moshe tenía que interceder. Y Moshe tomó una actitud que a lo mejor no era la indicada o la que todos los patriarcas tenían, pero lo que había en su corazón era también lo que el Eterno estaba buscando de él. Y por eso lo llamó a él y no a otro. Porque él iba también a hacerse responsable de todo esto. ¿Ya? Ahora, por eso, es un arma quizás de doble filo. Lo puede llevar, por un lado, a la impaciencia, a cometer errores, como cuando golpeó más adelante la roca, pero también acierto, cuando intercedió por el pueblo cuando iba a ser destruido. Pero ¿cómo vas a destruir este pueblo? ¿Qué dirán las naciones? ¿Para qué lo sacaste tú de Egipto? O sea, tiene un aspecto positivo, la preocupación, pero también puede tener un aspecto negativo. Pero el Eterno conoce nuestras vidas y sabe cómo somos. Y Él por supuesto que nos colocará en los lugares donde podamos también ser útiles para esto. Pero tenemos que entender estos rasgos importantes de los patriarcas. Ahora hay otra cosa que, ya poniéndonos en el lado de la paciencia o de la impaciencia, que también uno tiene que esforzarse por adquirir cuando uno es impaciente. Porque toda esa preocupación Moshe podría haberla manifestado sin recurrir a la impaciencia o sin dejarse llevar más allá, ¿cierto? Por supuesto, el Eterno conoce el corazón y el potencial, pero también había algo inadecuado. Entonces hay que pulir eso. Los sabios dicen que realmente una de las cualidades que uno aprende cuando estudia la Torá es aprender a sentarse. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Veishuv se llama. Una de las 48 cosas que cita el Talmud que se aprenden cuando uno estudia la Torá. Aprender a sentarse. Por ejemplo, vamos a explicar esto, ¿ya? En la cultura occidental nosotros estamos acostumbrados hoy día, sobre todo el siglo XXI, a las cosas inmediatas. Pierde 30 kilos en 30 días, prácticamente. Dicen algunas dietas. Pierde 10 kilos en 5 días. No sé, pues son cosas bastante inmediatas que nosotros estamos viendo. Soluciona tu problema ahora mismo. Realmente, o sea, en general hoy día todas las cosas son así. Aprende a programar, a hacer esto en 7 días. Hoy día estamos en un mundo que está muy acelerado, donde la impaciencia puede llegar a convertirse en el rasgo más importante de la sociedad, ser impaciente. Es que queremos esto ahora, no adelante, ahora queremos esto, no más adelante. Pero oye, si esperas a lo mejor un tiempo vas a llegar igual, no, es que ahora. Y a veces podemos llegar a destruir lo que tenemos por la impaciencia.
podemos llegar a perder lo que tenemos por la impaciencia. Hoy día es como convierte 10.000 pesos en 100.000 pesos en un mes. Y uno dice, oh, ¿dónde está esa gran oferta? No sé, son cosas como esto. Hoy día reina la inmediatez en este mundo. Todo tiene que ser rápido. O sea, si compramos un objeto y no nos llega en el momento o rápido, nos impacientamos. O sea, se tardó un día. Ya estamos furiosos, reclamando por todos lados, hablando con medio mundo porque esto no puede ser. Bueno, entiendo, obviamente, si hay un retraso muy largo, uno puede impacientarse, es natural. Pero a veces ni siquiera esperamos un día y ya la cosa va mal. Esto es así, funciona así hoy día en el siglo XXI. Hoy día nos satisfacemos por las cosas inmediatas, rápidas. Pero si Dios nos iba a sacar de Egipto, ¿por qué no nos sacó ya? ¿Por qué resulta que nos dijo que nos va a sacar y ahora estamos con más carga? ¿Y por qué tengo que ir al faraón si no me va a escuchar? Tú ya sabes cómo es. Pero ¿por qué tengo que volver al faraón? ¿Y por qué de nuevo? ¿Por qué de nuevo? Por favor, ¿qué está pasando? Estamos acostumbrados a eso, o sea, y es lo que muchas veces también esperó la generación de Yeshua. ¿Cuándo vas a restaurar el reino? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Realmente qué es lo que esperaban algunos? Y algunos dicen que porque ellos Judá también cayó, porque él quería ver restaurado el reino en ese momento, que el Mesías se manifestara, porque a través de la traición él podría manifestarse y simplemente decir yo soy el Mesías y hacer lo que tenía que hacer. Pero no, paciencia, no era el momento, no era el tiempo, era tiempo de padecer. Entonces, nosotros vemos todo esto. eh, Finalmente, que está hoy día nos está llenando la vida. Hoy día la impaciencia nos llena la vida. Hoy día, si no tenemos las cosas ya, nos desesperamos. Hermano, hoy día, esto de vivir un éxodo, no sé si todos estaríamos dispuestos a llevarlo adelante. Yo sé que aquí hay gente en nuestra comunidad que viene de afuera, que es del extranjero, y ha tenido que pasar muchas veces esto. El éxodo, la salida, tener que vender sus cosas, despojarse de ellas, perder lazos, ir a un lugar donde no es lo mejor, dormir una noche en un lugar difícil, tener temores de que te vayan a robar o otras cosas, complicado, ¿no? Todo eso. Pero un momento el Eterno dijo que tenía un plan para nosotros, que fuéramos a algún lugar. No, hay que ir allá. Dios nos quiere llevar para allá. Hay que tener paciencia. No todas las cosas son inmediatas, como llegar y tomar un avión. Eh, Hay que establecerse, trabajar, ver otras cosas, ¿cierto? O sea, lo han visto muchos de los inmigrantes. De hecho, está la ley de la inmigración prácticamente. Esforzarse y saber que las cosas no son inmediatas. Pero si hay esfuerzo, se consiguen. Porque el inmigrante tiene algo en particular que es un incentivo, por ejemplo, a los países donde llegan. Y de hecho, muchas veces los países que tienen baja inmigración buscan inmigración porque tiene un sentido muy importante, que es justamente el incentivo a poder que los extranjeros buscan trabajar y esforzarse y impulsan la economía. Tratan de crear negocio, algo para salir adelante. O sea, no se conforman con vivir en la casa, no sé, de sus padres, o de estar ahí tranquilos, sino que buscan hacer algo porque se tienen que ganar la vida. Y eso hace que se impulse también la economía. Eso es un factor que, bueno, está demostrado. Y esto es también parte de lo que tenemos nosotros que darle la vuelta a todo esto que pasa. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a hacer un éxodo? La Torah dice, o sea, los profetas anuncian que vendrá un segundo éxodo de todo el pueblo también hacia su tierra, que volverán los esparcidos. Pero un momento, esto será simplemente un abrir y cerrar de ojos y ya. Sabemos que el momento, cuando esto suceda, va a ser así, rápido. Pero todo el proceso del éxodo ya se está viviendo. El pueblo de Israel ya ha vuelto en parte a la tierra. Otros ya están volviendo por el antisemitismo. Otros pueblos se están dando cuenta de que tenían que mirar hacia Israel, hacia la Torá. Ya hay un éxodo que está hoy día dando vuelta, está funcionando, se está armando. Pero no es algo de que uno diga, no, es que el Señor viene ya y pum, viene. Se acabó. No, es que este año. Nadie sabe cuándo. No podemos morir de impaciencia. Pero sí tenemos que esperar, obviamente, que Él viene.
y confiar que Él vendrá, que Él salvará. No tenemos que perder esa fe, pero no podemos actuar siempre en la impaciencia, de que todo el mundo, juzgar a todo el mundo porque ya viene Dios y aquí y allá, y no tener misericordia. Por eso dice todo lo que el misericordioso hace, para bien lo hace. Porque detrás de cada acción del Eterno hay misericordia. Detrás de cada azote hay misericordia también. Por supuesto, si ellos sufrían y lo pedían, así como el Eterno respondió a los hijos de Israel cuando clamaron y fue en su ayuda, si los egipcios sufrían y ellos decían no más, haremos caso, Él paraba las plagas. Detrás de cada acto de él hay misericordia. Pero nosotros tenemos que aprender la paciencia detrás de todo esto, el proceso, la importancia de lo que es ese proceso. El Eterno nos dijo, oye, esto va a ser así, no va a ser de un día para otro simplemente. Por eso, no tenemos que ser apresurados ni en aplicar la Torá a los demás. A lo mejor con uno sí, pero con los demás, ojo, ni los proféticos a los demás y a todo el mundo. Cuidado, podemos cometer muchos errores. Por impaciencia podemos llegar a interpretar las escrituras rápidamente. Ah, es que esto pasó porque tal cosa está escrita. Y a lo mejor, o decimos, no, esto va a pasar porque está escrito. Y no pasa. Y después terminamos dejando mal el nombre de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con todo esto. Bueno, hay una historia que se cita en el Talmud, nuevamente lo cito. Bueno, una frase, más que nada. Dice, con la Torá no hay un almuerzo gratis. Es una frase también popular dentro de los círculos de estudio de la Torá. Con la Torá no hay almuerzo gratis. No hay almuerzo gratis. Dice el Talmud, si alguien te dice, no me he esforzado y he adquirido conocimiento de la Torá, no le creas. La única manera de convertirse en un conocedor de la Torá, ¿cierto?, es sentarse en el banco. Y ahí está lo que yo mencioné antes, que hay que sentarse. Para aprender todo esto hay que sentarse. Para aprender de la impaciencia o a ser más paciente hay que sentarse. La única manera de convertirse en un verdadero conocedor de la Torá es sentándose en el banco. De hecho hay una frase que los judíos de la zona de Europa utilizan, que es la frase Sitzfleisch, que significa sentar la carne, como la carne, ¿cierto? Hay que sentar la carne. Y esa frase en Yiddish significa tener paciencia. Es una frase idiomática. Hay que tener paciencia, sienta la carne, dicen ellos. Nosotros decimos otras frases, ¿no? Pero bueno, ellos dicen eso, hay que sentarse. Entonces, ¿qué es lo que si alguien cree que estudiar la Torá es como leer una novela, una historia que va para aquí y para allá, que uno va a aprender y va a quedar maravillado y fascinado por todo y ya descubrió todos los secretos y ya? Pues no es así. Realmente para aprender de ella hay que estudiar, hay que dedicarle tiempo, hay que estar día a día, ¿cierto? Hay que esforzarse en ella, si no, no se aprende. Si alguien quiere conocer la voluntad del Creador, ¿qué está esperando? A que el Eterno le muestre una señal maravillosa, divina. Si no, no hace nada. O va a buscarla, buscar conocerla a través del estudio, la oración, ir más allá. ¿Qué es lo que Él quiere de mí? Tiene que buscar. No hay atajos. En el camino de la Torá no hay almuerzo gratis. En el fondo no hay atajos. No hay atajos para conocerle a Él. No hay atajos y sabemos que es así por todo lo que leemos en la Torá. No hay atajos. Si alguien tiene algún atajo, una bendición. Pero realmente para buscar entender el Eterno no hay atajos. Por ejemplo, ahora sí hay una historia en el Talmud que dice el rabino Hillá. Él una vez le enseñó la Torá a los niños. ¿Y cómo les quiso enseñar? Bueno, plantó lino. Hilaría el lino como hilo. Tejió las redes. Después atrapó a algún animal, ¿cierto? Y sacó su piel posteriormente para hacer cuero. Y después del cuero lo ligió, lo pulió para escribir las palabras de la Torá. Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué? Y le preguntaron a este rabino Hillá, ¿por qué para enseñarle a tus alumnos no simplemente les compraste un rollo de la Torá, un pergamino y ya? No. Rabí Hillá estaba tratando en ese momento de la actitud correcta hacia la Torá. Si es demasiado fácil, no vale nada.
Si quieres que realmente la Torá sea significativa, tienes que trabajar con paciencia y con diligencia, sin fin. Y esa es la lección que le quiso dar a sus alumnos. O sea, tomar un libro, de hecho hoy día lo vemos. Hoy día en los colegios muchas veces hay problemas, déficit atencional, porque hoy día todo es fácil, llegar, tomar un libro, ver el teléfono, ahí está la respuesta. Pero realmente se está aprendiendo, se está experimentando. Nosotros, por ejemplo, hoy día tenemos un gran acceso a las cosas, pero ¿realmente aprendemos de ellas? ¿Sabemos cómo funcionan? O simplemente, mira qué bonito esto, ya, lo ocupo. Pero nos preocupamos por saber cómo funciona, de qué se trata, qué es lo que hay detrás. ¿Cómo cómo la humanidad llegó a esto realmente? O sea, ¿somos diligentes también en lo que nos rodea, en lo que conocemos? ¿O lo dejamos pasar y ya? Bueno, para conseguir las cosas de verdad importante hay que tener paciencia y ser diligente. No hay otra manera. Entonces, Moshe sí fue diligente, hizo todo, ¿cierto? Lo que se hizo, lo que se mandó. Pero le faltaba un poco de paciencia, pero la fue adquiriendo con el tiempo. Aunque vemos más adelante también que sufriría también de su impaciencia. Y por eso quizás es que el Eterno no hizo todas las cosas de un día para otro en una semana. Porque duró meses todo este acontecimiento. Porque las cosas fáciles o rápidas no se valoran muchas veces. Si él hubiese deseado realmente, como comenzamos con la historia de la clase, ¿cierto? Si él hubiese deseado, ¿por qué no liberó al pueblo de Israel y ya? O sea, lo sacó y punto. Si él podía poner una columna de fuego, la ponía alrededor de la ciudad, ellos escapaban y listo. ¿Por qué no hizo eso? Porque hay que esforzarse. Y el camino de la Torá, el camino de Dios, hay que esforzarse. Le dice a Abraham, el eterno Abraham, camina delante de mí, dice, perfecto. Es el camino que nos depara. Camina, y cuando dice camina, en hebreo dice itjalej, que significa esfuérzate en el camino. No es simplemente camina, ¿no? Esfuérzate en el camino. Hashem, el Eterno, realmente necesitaba dar a conocer al pueblo de Israel que para las mayores, el mayor éxito, que por ejemplo fue recibir la Torá, el mayor logro, necesitamos trabajar y esforzarnos. No puede ser algo simplemente un día para otro. Si la Torá iba a ser recibida a través de Moshe, pues Moshe no podía carecer de este rasgo, de la paciencia. O sea, ¿cómo iba a durar hasta ese entonces? Tenía que trabajar este sentido. Por tanto, cuando el Eterno le dice, yo me aparecí y le dice todo esto a Moshe, Moshe probablemente ya entendió el mensaje. Ok, tú vas a cumplir esto. Voy a bajar la cabeza. Voy a dejar de cuestionar. Voy a dejar de ponerme en todo el sentido de la queja. Y voy a seguir tu camino. Pero vemos también que sucedió, ¿cierto? Que el pueblo, ¿qué es lo que más sufrió en el desierto? La impaciencia. Fue la prueba más difícil del pueblo, la impaciencia, las quejas. Fue por lo que más sufrió el pueblo de Israel más adelante. Y aun cuando fueron y sufrieron todo esto, no aprendieron mucho esa generación. Y aquí está el gran problema. Y la gran lección también que la que quiero dejar allí, que nos demos vuelta en esto. Podemos nosotros haber sufrido un montón, haber pasado pruebas, dificultades, éxodo aquí y allá, y no haber aprendido nada. Y seguir quejándonos y seguir siendo impacientes, y no haber degustado el valor del crecimiento, del aumentar en nuestra fe, en nuestra confianza, del vivir de su mano. Podemos llegar a perder todo eso, realmente. Y ahí está nuestro gran punto. Alguien puede decir, no, es que yo viví esto acá. Puedo no haber aprendido nada. Y seguirse quejando. Entonces, el punto es aprender la lección que el Eterno nos quiere mostrar. Yo me mostré. Seamos fieles. Tengamos confianza en el Eterno, en nuestra vida. Confiemos, todo esto es para bien. Y si somos del tipo de Moshe, todo lo que hace Él, el misericordioso, para bien lo hace. ¿Puedo cuestionar, puedo preguntarme, puedo quejarme? Sí, pero actuemos con paciencia delante de Él, ante sus actos hechos. Sabemos que Él está haciendo una obra y Él la va a terminar. Hermanos, el mundo no la ha tomado el control, el mundo o todas las cosas. El enemigo, los conspiracionistas, los que están detrás de esto. Dios está bajo el control de nuestra vida.
No importa que alguien esté allí o que, no sé, que alguien venga, que esté manipulando esta cosa, o que la vacuna aquí o allá, o el mundo, el orden mundial. ¿El Eterno está en el control de nuestra vida o no? ¿Confiamos en Él más que en todo lo que está pasando alrededor? ¿O confiamos en Faraón, en la influencia de Faraón, del mundo, o confiamos en Él? No perdamos la paciencia. Confiemos en Él y nada más que en Él, para que no tengamos temor del mundo y de las cosas que pasan. Seamos astutos también, ¿cierto? Seamos astutos, realmente, como la serpiente, como la vara se la convirtió en serpiente. Seamos, ¿cierto?, sigilosos como la serpiente, porque Abraham representó eso. La serpiente en el Egipto representa la sabiduría, pero también el sigilo, ¿ya? Y también la posibilidad de atacar y defenderse, ¿ya? Pero siempre con sigilo. Seamos sigilosos, tenemos que ser astutos realmente en este mundo. Pero no nos dejemos llevar por todo lo que sucede y ya, que nuestro corazón puede desfallecer. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel en Egipto? Ya no daban más, su corazón desfallecía. ¿Qué tuvieron que hacer? Clamar al Eterno, pero les costó confiar en Él. Les costó mucho confiar en Él completamente. Y ahí está la diferencia con los patriarcas. Por eso, tenemos que ejercitar todo esto. ¿Ya? Termino con una reflexión, una última historia. Un sabio venerado dijo una vez: todo el mundo quiere ser grande de la noche a la mañana y dormir bien también. Todo el mundo quiere ser grande de un día para otro, de la noche a la mañana, y también quiere dormir bien. Pregúntale a cualquier persona que hace una dieta crónica, le dirá: los únicos kilos que se mantienen son los que se bajan de forma gradual y diligente, con el compromiso de cambiar. Si nosotros queremos realmente comprometernos en nuestra vida, crecer, superar nuestras debilidades, crecer en el camino al Eterno y ver esas señales, lo que Él está haciendo a nuestro alrededor, bueno, tenemos que comenzar paso a paso, esforzándonos, y no pensar que todo es un día para otro. Y a veces esta impaciencia se comete mucho en estos caminos de la Torá, que ya pretendemos querer hacer todos los mandamientos, todas las cosas. Y hermano, el pueblo judío lleva cientos, miles de años estudiando esto, tratando de guardar bien, tratando de esforzarse, porque es difícil, no es de un día para otro. Entonces no perdamos paciencia, si algo no sabemos, tenemos que aprenderlo, pero no seamos impacientes, confiemos en Él, ¿ya? Pero si es por ayudar a otros, no les digamos que confíen solo en Dios, hagamos algo también por ellos, tengamos el corazón de Moshe. Bueno, hermanos, con esta reflexión yo concluyo esta para allá. El Eterno les bendiga a cada uno de ustedes. Shabbat Shalom.